Aquí hay varias cosas que están en la diapo. Yo espero demorarme no más de 20 minutos en avanzar con esto, que es un poquito más rápido, ¿ya? Todas estas imágenes son del libro de Hamill, el libro Consideraciones neuromecánicas del movimiento humano, perdón, de Roger Enoka, y de las bases neuromecánicas del movimiento, de Joseph Hamill, ¿ya? Está en inglés el libro, pero como el mejorcito para este tipo de contenido. Bueno, aquí vemos unos fenómenos musculares que son fenómenos de adaptación, en los cuales tenemos dos situaciones. La primera, preentrenamiento, y segundo, postentrenamiento. En otras palabras, aquí hay un fortalecimiento muscular, hay un entrenamiento físico, ¿ya? Y tenemos las miofibrillas. Las miofibrillas son estas estructuras internas, ¿no es cierto?, que están dentro del músculo, que van a formar las fibras musculares, que son un cúmulo de sarcómeros que están pegados unos con los otros, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos posibilidades dentro de lo que puede ocurrir dentro de los tejidos. Una que se llama hipertrofia y otra que se llama hiperplasia. La hipertrofia está asociada con que un tejido aumente su volumen. Y la hiperplasia está relacionada con que un tejido cambie su estructura interna y se duplique o se multiplique, ¿ya? Por ejemplo, en este caso de acá tenemos dos situaciones. Una que es que la miofibrilla aumenta su tamaño, size increase, y la segunda que es que la miofibrilla se separe. Por lo tanto, este sujeto va a tener más miofibrillas. En el primer caso hablamos de hipertrofia y en el segundo caso hablamos de hiperplasia. Esto a nivel, digamos, estructural, interno al músculo, ¿ya? Y también puede ocurrir en la situación B que una fibra muscular se separe y forme dos fibras musculares, ¿cierto? Dos grupos de miofibrillas separados. Ahora, si nosotros observamos esto en términos externos, lo que vamos a notar en un sujeto es que el sujeto aumenta el volumen muscular, o sea, tiene más músculos que los que tenía antes. En realidad tiene el mismo número de músculos, lo que pasa es que tiene un músculo que es más voluminoso, ¿no es cierto? Nosotros a eso le llamamos hipertrofia muscular, pero desde el punto de vista interno de lo que está ocurriendo en las fibras musculares, en las células, lo que está ocurriendo es que van a generarse todos estos procesos que estamos viendo acá. Por un lado, aumenta el número de miofibrillas. Por otro lado, las fibras musculares producen una hiperplasia. Y además ocurre una hipertrofia de la misma fibra, ¿ya? Todos esos fenómenos van a ocurrir dentro del músculo cuando se entrena. Eso desde el punto de vista del fortalecimiento y del aumento del volumen de la masa muscular. Desde el punto de vista del aumento de longitud del músculo, vamos a observar que se genera un fenómeno en el cual ciertos sarcómeros no van a poder permitir el contacto de las fibras de actina con las fibras de miosina. O sea que las fibras de actina con las de miosina, que se supone que deberían tocarse para que puedan hacer contacto y arrastrar unas a la otra, no van a tener un contacto adecuado, y al no tener ese contacto adecuado no van a poder hacer movimiento. ¿Cómo resuelve ese problema el músculo? El músculo lo resuelve agregando un sarcómero dentro del grupo de la miofibrilla, ¿ya? Entonces vamos a notar que la miofibrilla antes tenía, por ejemplo, 4 sarcómeros, ahora va a tener 5 sarcómeros. Entonces de esa forma, ese sarcómero que le agregó al final, lo que va a permitir es que se vuelvan a contactar los puentes de actina y miosina y el músculo vuelva a tener la capacidad de generar la contracción, ¿ya? De esa forma nosotros aseguramos que haya fuerza muscular, porque desde la elongación como tal, los puentes de actina y miosina no se topan unos con otros, por eso es que vamos a tener que en esa situación existe menos fuerza muscular. Asimismo también va a haber menos fuerza muscular cuando el músculo se encuentre acortado, ¿no es cierto? Y obviamente también cuando se encuentre en elongación extrema. Normalmente el punto ideal para el contacto entre las fibras de actina y miosina es más o menos un 110 a un 120% de la longitud del músculo en reposo. O sea que el punto en el cual tú tienes más fuerza es más o menos 110 a 120% con una leve elongación. Y además que eso favorece la tensión de los elementos no contráctiles del músculo. Eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces, este fenómeno que estamos viendo acá se llama el aumento de los sarcómeros en serie, ¿ya? ¿Por qué en serie? Porque en el fondo se agrega un sarcómero
a la serie, o sea, a lo largo y no a lo ancho, que sería un aumento de sarcómeros en paralelo, que es lo que ocurre acá. Aumento de sarcómero en paralelo, ahí. Antes había un sarcómero acá, ahora hay dos sarcómeros. Aumentó uno en paralelo, uno arriba del otro. En cambio acá lo que ocurrió es que se agregó uno a lo largo. Aumento de sarcómeros en serie. Esto ocurre cuando hay estiramiento del músculo durante tiempo prolongado. El músculo se adapta y se adapta agregando sarcómeros en serie. Y de esa forma es que logra aumentar efectivamente la longitud. Despreciando obviamente el proceso de que quizá algo se rompa acá entre medio si es que uno hace una elongación muy fuerte, ¿no es cierto? Llegar a fase plástica o ese tipo de cosas. Es un proceso adaptativo. Desde el punto de vista del control neuromotor, los músculos están conectados, ¿no es cierto?, con el sistema nervioso y se van a comportar en base a lo que el sistema nervioso les indique que tienen que hacer. Las conexiones del sistema nervioso para el aparato motor son bastante especiales porque el número de neuronas es relativamente bajo. Si bien existe un alto número de interconexiones a nivel de la corteza cerebral que se van a conectar con un montón de otras áreas, nosotros si bajamos de la corteza solamente nos vamos a encontrar con dos sinapsis. Una sinapsis que ocurre en el asta anterior de la médula espinal y la segunda sinapsis que ocurre a nivel del nervio periférico, en la placa motora. Por lo tanto, desde el punto de vista de la conexión eferente de las funciones motoras, vamos a referirnos a que solamente existen dos neuronas. Una neurona que se inicia en la corteza cerebral, en la área premotora del cerebro, donde vamos a encontrar los somas de las neuronas gigantes o neuronas piramidales de Bell, que son unas neuronas que se llaman neuronas gigantes o neuronas piramidales porque tienen forma de pirámide y porque son gigantes, o sea, tienen muchas dendritas. Y ahí está el soma en la corteza. El soma es el cuerpo de la neurona y el axón de la neurona va a viajar por la sustancia blanca, por todos, digamos, los núcleos cerebrales, se va a cruzar en el bulbo raquídeo, en la decunzación de las pirámides, ese es un axón, y después ese axón va a bajar por la médula espinal o por los nervios periféricos, ¿no es cierto? Bueno, en realidad baja por la médula espinal hasta encontrarse con el asta anterior de la médula, y en el asta anterior de la médula va a producir una sinapsis. Y en esa sinapsis va a recibir influencias de un montón de otras neuronas para continuar el recorrido de la transmisión nerviosa en el nervio periférico que sale por el asta anterior. Y ese nervio periférico va a tener, digamos, solamente la conexión sináptica a nivel del asta anterior y va a llegar finalmente al lugar o al músculo donde tiene que generar su efecto, haciendo la última sinapsis en la placa motora, nada más. O sea, para que haya movimiento en los dedos de tu mano hay dos neuronas en términos generales, no es que sean dos nomás, o sea, necesitan mucho más conexiones a nivel de la corteza, pero las neuronas motoras propiamente tal son una neurona motora en tu corteza cerebral. Esa neurona motora en la corteza cerebral baja digamos, por los núcleos espinales, después se cruza en la decomposición de las pirámides hacia el lado contrario, después baja por la médula, llega, si por ejemplo en este caso vamos a hablar de los flexores de la mano, va a llegar hasta más o menos el séptimo nivel cervical. El séptimo nivel cervical va a llegar al asta anterior, en el asta anterior va a ser sinapsis y ahí se va a encontrar con la segunda neurona. La segunda neurona es una neurona que parte en el asta anterior de la médula y que termina en la placa motora del músculo flexor de los dedos, por ejemplo. ¿Se entiende, no? O sea, son dos neuronas, ¿no? Una neurona que parte acá, baja, ¿no es cierto?, corteza cerebral, en este caso sería corteza cerebral del lado izquierdo, se cruza hacia el lado derecho en las pirámides vulvares, baja hasta el séptimo nivel cervical, sinapsis, cambia a otra neurona, viene la neurona número 2, y la segunda neurona va desde el asta anterior hasta flexores de los dedos. Y ahí es así, son dos neuronas, nada más. ¿Queda claro, no? Esa vía se llama la vía córtico-espinal. La tienen que haber visto en anatomía. ¿Sí? ¿La vieron? Esto no se lo he pasado, ¿no es cierto? ¿No? No lo he visto. Ya. Esa es la vía motora. Entonces, todos los nervios espinales van a tener van a tener solamente una sinapsis en el asta anterior. Desde el punto de vista práctico, una sinapsis de la vía, pero van a recibir información de un montón de otras neuronas en el proceso. Y esa información que se modula, ¿dónde se va a modular? Se va a modular en el asta anterior de la médula.
O sea, se genera la información en la corteza, baja la información por la neurona hasta el asta anterior de la médula. En el asta anterior de la médula hace sinapsis. En esa parte donde hace sinapsis van a venir un montón de otras vías y de lugares, ¿no es cierto?, del cuerpo que van a regular esa función y le van a cambiar la información a ese nervio para que esa información sea más fuerte, más débil, etc. ¿Se entiende, no? Ese lugar de sinapsis es donde la información se modula, hace que cambie su comportamiento, más fuerte, más suave, etc. Y después ese nervio transmite su información hasta el músculo. O sea, para hacerse una idea, los nervios que controlan los músculos del pie son nervios que tienen que medir aproximadamente 1 metro. Y ese metro de nervio es un soma más un axón, y el axón es la parte más larga del nervio. Entonces el nervio periférico, los nerviecitos, son los axones de la segunda neurona motora. Ese es el concepto, ¿sí? Y esa neurona motora que genera otra sinapsis a nivel de la placa motora, ¿no es cierto?, va a hacer que el músculo se contraiga. Y se contrae a través de impulsos eléctricos. Y esos impulsos eléctricos determinan el comportamiento neuromuscular, ¿sí? Por lo tanto, si yo mido los impulsos eléctricos a nivel del músculo, en teoría, si es que no hay un problema a nivel de la placa motora, deberían ser iguales a los impulsos del nervio periférico. ¿Queda claro eso, no? O sea, el nervio periférico, cuando hace una despolarización, ¿qué debería ocurrir? Que el músculo también haga una despolarización. Si hay una diferencia entre uno y otro, quiere decir que está fallando la placa motora. O algo entre medio en alguna otra parte del circuito. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Entonces el comportamiento motor va más o menos así. Y aquí lo que vemos es algunas neuronas que pueden generar interconexión. Normalmente las vamos a encontrar en la asta anterior de la médula. El músculo como tal va a tener 3 variantes, digamos, estructurales. Una que son los músculos lentos, otra que son los músculos rápidos, ¿ya? O de fibra lenta o de fibra rápida. También se denominan músculos lentos a los músculos de fibras rojas, porque tienen una mayor proporción de mioglobina que lo hace verse de color rojo. La mioglobina es una proteína que lo que hace es acumular oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, esos músculos rojos que son lentos tienen una mayor capacidad de generar energía a través de procesos oxidativos, es decir, a través del proceso del ciclo de Krebs, ¿sí? Por lo tanto, producen energía con oxígeno a través del ciclo de Krebs y van a tener la capacidad de generar mayor cantidad de energía porque es más eficiente. Y en el caso de los nervios que son más blancos, tienen menos mioglobina y tienden a generar energía a través de procesos glicolíticos, que son más rápidos, pero que son menos eficientes y producen como subproducto principalmente ácido láctico, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, los músculos rojos y lentos van a tener menor capacidad de generar carga, pero van a tener mayor resistencia. Y los músculos rápidos van a tener una capacidad un poco mayor de generar carga, pero van a ser menos tolerantes a la fatiga. O sea, se van a fatigar más rápido. ¿Qué es lo interesante de esto? Ese comportamiento de que los músculos sean rojos o que sean blancos, o que tengan mayor mioglobina o menos mioglobina, o que tengan más resistencia al esfuerzo o a la resistencia, va a depender básicamente del comportamiento neural. O sea, lo que le diga el nervio al músculo que haga. Si el nervio le dice al músculo, ¿sabes qué? Músculo, quiero que hagas poca fuerza, pero que la sostengas durante mucho tiempo. El músculo, ¿qué va a hacer? Se va a adaptar a ese comportamiento y va a producir mayor cantidad de mioglobina y se va a volver un músculo predominante con fibras rojas y va a tener menos fibras blancas. Cada una de esas contracciones musculares se genera por medio de una despolarización de membrana del nervio. Eso es lo que nosotros llamamos unidad motora. La unidad motora está establecida por la fibra muscular o un grupo de fibras musculares y un nervio. ¿Por qué ocurre esto? Porque un solo nervio tiene la capacidad de despolarizar varias fibras motoras. O sea, hay un nerviecito, un axón, una neurona. Nosotros tenemos muchas neuronas en el cuerpo, ¿no es cierto? Pero una neurona controla varias fibras musculares, un grupo de fibras musculares. ¿Sí? No es al revés. Eso es un cazabobos para la prueba. No es que un nervio controle varias fibras musculares controlen un nervio. Es un nervio para varias fibras musculares, no al revés, por si acaso. ¿Ya? Un nervio, varias fibras musculares. No son varias fibras musculares por un nervio. Eso no tiene sentido. ¿Ya?
Entonces, ese nerviosito hace que un manojo de fibras musculares produzcan contracción. Eso se llama unidad motora, el nervio más sus fibras. Cuando el nervio se despolariza, se genera un disparo. Ahí dice MU firing. MU firing significa disparo de unidad motora. En otras palabras, una despolarización. Si las despolarizaciones ocurren de forma más seguida, o sea, se junta una despolarización con otra, porque acuérdense que el nervio no tiene la capacidad de enviar un potencial galvánico, o sea, no es que, o sea, se ocurre una despolarización, después va a ocurrir una repolarización y después una post-hiperpolarización. No es que el nervio pueda polarizarse y quedar polarizado, o sea, se despolariza, se repolariza y va generando ciclos, ¿no es cierto? Si ocurriera lo contrario, se quemaría el nervio. Ocurriría una quemadura porque se acumularían iones en un lado y se produciría ácido, ¿ya? Eso no ocurre. Entonces, ¿el nervio qué hace? Dispara. Polarización, despolarización. Entonces, a medida que va disparando, se van produciendo sacudidas del músculo. Twitch significa sacudida. Con un disparo de una unidad motora se produce una pequeña sacudida. El músculo se contrae y después se relaja. El tema es que cuando el músculo se contrae, la contracción ocurre más lento de lo que ocurre el disparo de la unidad motora. O sea, la despolarización ocurre más rápido que lo que el músculo se demora en contraerse y relajarse. Entonces, se contrajo y no alcanza en teoría a relajarse hasta que llega el siguiente impulso. Entonces, si nosotros aumentamos la velocidad de los impulsos, se empiezan a sumar una sacudida con la siguiente y se genera lo que se denomina una fuerza tetánica. Una fuerza tetánica equivale a una contracción mantenida del músculo. O sea, si yo estoy sujetando ahora la botella con agua que tengo en la mano y mi músculo está manteniendo la contracción muscular, es básicamente porque en este momento tengo al nervio músculo cutáneo que proviene de la raíz espinal de C5, generando un patrón de frecuencia seguramente entre los 40 y los 70 Hz. O sea, se está despolarizando 70 veces por segundo. Y eso yo lo observo como que mi músculo está en una contracción constante, ¿sí? Si los patrones de frecuencia disminuyen, lo que nosotros vamos a notar es que el músculo empieza a perder fuerza y empieza a perder la constancia de la sacudida y se pierde la fuerza tetánica. Entonces nosotros cuando notamos la fatiga, ¿qué es lo que notamos? Que una persona empieza a tiritar, ¿sí o no? Una persona cuando se fatiga empieza los músculos a tiritarle. ¿Por qué le tiritan? Básicamente porque la frecuencia de las despolarizaciones está ocurriendo más lento y se alcanza a apreciar entre un momento y otro, ¿no es cierto?, el periodo de descanso del músculo. O sea, le da tiempo al músculo para descansar. Normalmente eso ocurre cuando la frecuencia baja de 20 Hz. Entonces, si yo veo una persona que está tiritando, puedo deducir que sus trenes de frecuencia están más o menos dentro de los 20 Hz. A nivel del músculo, como grupo de fibras musculares, vamos a observar que existen distintos grupos de fibras musculares. Existen grupos de fibras que son fibras rojas, grupos de fibras que son grupos intermedias, y otro grupo de fibras que son fibras blancas totalmente, anaeróbicas, glicolíticas, rápidas, ¿ya? Entonces, si tú tomas todo el músculo, vas a tener un grupito que es rojo, otro grupito que es entre rojo y blanco, y otro grupo que es blanco. Tienen los tres grupos. La gracia que tienen las fibras musculares en cada uno de esos grupos es que cada una de ellas se contrae solamente cuando le llega un estímulo determinado. Por ejemplo, en el caso de las fibras rojas se contraen a estímulos sobre los 20 Hz, más o menos. De hecho, pueden contraerse con estímulos menores, pero responden bien a estímulos de baja frecuencia. El problema es que si tú envías estímulos de 20 Hz, o sea, ocurren 20 despolarizaciones de un nervio por segundo, las fibras intermedias no se van a contraer, y ni hablar de las fibras blancas. Y las fibras blancas solamente se van a contraer entre los 80 y los 120 Hz. O sea, necesitan que hayan solamente patrones de alta frecuencia. Entonces, si nosotros tomamos una electromiografía a un músculo, hacemos una electromiografía, dentro de la electromiografía vamos a encontrar que en un periodo existen trenes de frecuencia, o sea, pequeños grupos donde hay frecuencias bajas y hay frecuencias altas. Estas frecuencias altas o muy altas son las que le dicen a los músculos de fibras blancas que se contraigan. Los de frecuencia intermedia le dicen
a los músculos que son de fibras intermedias que se contraigan, y los de frecuencia baja le van a decir a las fibras rojas, fibras lentas que se contraigan. ¿Sí? Entonces, para que se contraigan estas fibras de acá y estas de acá, necesito obligatoriamente tener trenes de alta frecuencia. Si no, no se van a contraer. Ese es el concepto. ¿Sí? Si yo quiero que un músculo contraiga el 100% de sus fibras musculares, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué cosa? Más carga, mayor fuerza. ¿Sí? O sea, tengo que hacer ejercicios de fuerza, que requieran un gran esfuerzo del músculo. Y aún así, ojo con eso, ni siquiera de esa forma van a lograr hacer que se contraiga el 100% de las fibras musculares. No existe una forma de que un sujeto sea capaz de reclutar el 100% de sus fibras musculares de manera voluntaria. ¿Sí? Por eso, cuando a un sujeto le pedimos que haga el máximo esfuerzo posible, con una fuerza, se llama la contracción voluntaria máxima. Pero también existe una forma de realizar una contracción que se llama contracción involuntaria máxima. Y esa solamente se puede lograr por medio externo. ¿Qué quiere decir? Que a un sujeto le coloque corriente de alta frecuencia y alta intensidad para que el músculo se contraiga, y de esa forma sí reclutar la totalidad de la fibra muscular. Entonces, normalmente siempre hay un porcentaje entre 8, 5% de fibras que nunca las vamos a poder contraer de manera voluntaria, porque los nervios no son capaces de hacer que esas fibras se activen. Necesitan frecuencias demasiado altas. La única forma de hacerlo es con corriente externa. ¿Ya? Entonces, siempre que yo quiera entrenar un músculo completo, la única forma de que entrene un músculo completo y se contraigan todas las fibras de ese músculo es por medio de ejercicios de fuerza. Mayor fuerza intento hacer, más probable es que tenga patrones de alta frecuencia. Si no, no voy a poder ejecutar contracciones de alta frecuencia, voy a quedar solamente con frecuencias bajas. Entonces, si nosotros observamos qué es lo que ocurre con una contracción submáxima, le pedimos a un sujeto que realice una contracción, vamos a notar que hay neuronas motoras, o sea, hay nervios, para entenderlo de esta forma, neuronas motoras, hay nervios que se dedican a enviar frecuencias altas. O sea, tienes una neurona que está conectada con fibras musculares, por lo general, ¿fibras musculares de qué tipo? Blancas, rápidas, y ese nervio que está conectado con las fibras blancas, por lo general está acostumbrado a hacer impulsos, digamos, o despolarizaciones rápidas, frecuencias altas, más o menos 100 Hz, 100 despolarizaciones por segundo. O sea, ese nervio está acostumbrado a enviar trenes de 100 Hz y después de eso se apaga y chao. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, hizo el esfuerzo, mandó los 100, chao. En cambio, hay otro nervio que se encarga de mandar frecuencias de 60 y que después de un rato, ¿qué es lo que le ocurre? Va a llegar a 20, por ejemplo, después de que hizo el esfuerzo. Pero este nervio tiene mayor resistencia que este otro. Entonces, el comportamiento muscular es igual al comportamiento neural, y el músculo se comporta de una manera determinada porque tiene un nervio que se comporta de esa forma. ¿Se entiende, no? Y la única forma que yo tengo de hacer que un músculo se contraiga en todo su volumen, o más parecido a todo su volumen, es solamente haciendo que se recluten todas las fibras, y para eso necesito ejercicios de fuerza. Si siempre hago ejercicios de resistencia, lo más probable es que pierda el grupo de fibras que requieren trenes de alta velocidad, ¿sí? De fuerza. Por eso es que los velocistas, o sea, los deportistas que hacen maratón, los maratonistas son flacos, fibrosos, lo han visto, ¿no es cierto? Los keniatas que corren, entonces. Por eso, porque en cierta medida sus fibras musculares blancas no las ocupan y con el paso del tiempo las terminan perdiendo y solamente les van quedando las fibras rojas. Al contrario, un físico-culturista que tiene mucha masa muscular, porque lo que va ocurriendo, hipertrofia, hiperplasia, y además propicia que solamente se generen en su cuerpo trenes de alta frecuencia. Sus nervios están acostumbrados a mandar toda la caballería y después de eso apagarse y chao, no ocurre nada más. Entonces, si nosotros queremos combatir, por ejemplo, en un adulto mayor, queremos combatir la pérdida de masa muscular, que se denomina sarcopenia, ¿qué tendríamos que hacer? Ejercicio de fuerza.
¿sí? Por eso también hay que tener ojo dentro de los enfoques rehabilitadores. Si tu objetivo es que tienes, por ejemplo, estar trabajando con un grupo de adultos mayores y quieres que sean autovalentes, está súper bien que le hagas en teoría cardio, porque probablemente les va a generar algún beneficio cardiovascular, general, ejercicio y todo, pero para su autovalencia y para que ellos mantengan masa muscular y puedan seguir siendo independientes y hacer fuerza y mantener su cuerpo funcionando, necesitan realizar ejercicios de fuerza, porque si no van a perder esas neuronas y esas fibras musculares que estaban acostumbradas a contraerse a patrones de alta frecuencia, porque no las ocupan, porque nunca hacen fuerza. ¿Sí? Y eso es un problema porque determina el nivel de dependencia de los adultos mayores. Entonces, lo ideal sería que todos nosotros en la vida y que nuestros familiares, cuando se acerquen y ojalá antes, ¿no es cierto?, antes de los 30 años todos nosotros tengamos un volumen de masa muscular y que con el paso del tiempo nos dediquemos a no perderlo, porque eso nos va a ayudar a mantenernos más saludables. Y no solamente el hecho de que realices ejercicio cardiovascular para que tu corazón se entrene y se mantenga suave. O sea, eso es una parte de, digamos, de los efectos positivos del ejercicio, pero no es la película completa. Y la respuesta biológica y fisiológica de por qué ocurre eso es esto que estamos viendo acá. ¿Sí? O sea, si usted nunca hace ejercicio, va a empezar a perder masa muscular y eso ocurre porque sus nervios se van a empezar a perder porque nunca envían señales eléctricas. Y esas señales eléctricas que nunca envía el nervio, finalmente tampoco nunca van a llegar a un músculo, y ese músculo, ¿qué va a hacer? El cuerpo lo va a cambiar por grasa. ¿Sí? Se llama infiltración grasa del tejido muscular. Todo lo que antes el cuerpo utilizaba y que ahora no lo ocupa, el cuerpo lo cambia por grasa. ¿Sí? También lo vamos a observar en la electromiografía. Cuando hagan ustedes electromiografía, porque probablemente lo van a hacer con la profesora Pilar en el laboratorio, se van a colocar un electromiógrafo y ¿qué es lo que van a observar? Cuando le pidan a una persona que haga esfuerzo, que haga mucha fuerza, van a notar en el electromiógrafo que hay frecuencias altas y cuando se empieza a cansar, la frecuencia va a empezar a ponerse más lentita. Entonces vamos a partir con frecuencia de 100 Hz y vamos a ocupar después frecuencias de 60 Hz. Entonces, en base a eso también, a través de la electromiografía, nosotros podemos medir la intensidad del esfuerzo y el nivel de fatiga de un sujeto. O sea, yo puedo medir con el electromiógrafo si una persona se está fatigando y también puedo medir qué tanto esfuerzo está haciendo. Porque lógicamente si contrae todas las fibras musculares, yo voy a tener un volumen de corriente que es mucho mayor. Ahora, si contrae todas sus fibras musculares, también me va a interesar ver cuál es la frecuencia de la contracción muscular para determinar si la contracción es una contracción, digamos, de alta intensidad o de mediana intensidad y cuál es la diferencia entre los tiempos de la contracción muscular. ¿Sí? ¿Dudas con eso?